Bienvenidos una vez más a Charlas de Encuadre, este lugar que tenemos para hablar de todo lo que queremos saber. Siempre, invitamos a gente importantísima que nos da las claves para poder presentar un proyecto, o en este caso para la distribución internacional de nuestros proyectos. Y está buenísimo porque tenemos a dos personas muy importantes dentro del medio y les damos un aplauso primero y ya las presento, porque está con nosotros Patricia Primon de Aura Films y Silvana De Angelo de Glowstar Media. Así que muchas gracias por haber venido, por brindarnos, ya digo a futuro, brindarnos sus conocimientos. Pero hablemos primero, ¿no? ¿Qué es la distribución internacional? Porque hay chicos estudiantes que por ahí no saben puntualmente qué es, para poder después ahondar en ese tema e irnos a qué es lo que hay que hacer también, porque hay pasos para presentar el pitch famoso para llegar a la persona a la que hay que entregarle el proyecto y demás. Pero ¿qué es la distribución internacional? Porque vos trabajás mucho con cine, vos más con formatos, entonces son dos, creo, terrenos diferentes que están buenos para juntarlos. Yo creo que una de las cosas básicas que tenemos que entender cuando hablamos de esto de distribución internacional es entender lo que estamos vendiendo, porque lo general es decir vendí la película, vendí. En realidad uno lo que hace es cesión de derechos. Y eso es lo más importante y lo que te abre un abanico de posibilidades muy grande a la hora de hacer una venta internacional de un producto audiovisual, ¿no? De una producción audiovisual. Entonces, partiendo de que vendemos derechos, que hacemos una cesión de derechos, la cesión de derechos puede tener una amplitud, puede ser una cesión de derechos para una exhibición en theatrical, que es en salas de cine, en televisión. Dentro de televisión está el pay TV, el premium, la televisión abierta. Y después, ahora aparecen las nuevas posibilidades, que son las plataformas, que también es una nueva modalidad, es una nueva ventana, decimos nosotros, y esas ventanas se van acomodando en el tiempo de vida de exhibición más fuerte de un producto audiovisual con un cierto orden, que va cambiando también con los tiempos, ¿no? Aparecen plataformas y se meten como por ahí en el medio. Antes era más claro, una película iba a un cine, después salía en VHS o en DVD, después salía en televisión paga, después en televisión abierta. Ahora el tema de los tiempos son más cortos y se llega a la audiencia de otro modo. Y con respecto a las series, a la ficción. Y bueno, antes justamente escuchándola a Patricia, había bastante similitud en lo que era la distribución de un programa de televisión a una película de cine. Lo que variaba a veces estábamos hablando antes, que asistíamos siempre a diferentes convenciones, o algunas coincidían. La venta internacional era eso, la cesión de derechos de televisión. En el caso nuestro, digamos, los derechos eran más claros, pero hoy, en la actualidad, con toda la transformación que hubo, especialmente la transformación tecnológica, que es lo que dio lugar a la transformación de la industria audiovisual en la manera de producir, de emitir, de consumirse y de comercializarse. Es la industria donde más transformaciones hubo. ¿Por qué? Porque en el inicio los canales de televisión, yo trabajé 12 años en Telefe Internacional, de hecho, abrimos el área internacional. Sí, con Muñeca Brava. Uno de los proyectos. Sí, fue uno de los proyectos más vendidos, pero si vos te fijas, eso era distribución internacional. Exacto. O sea, el canal tenía muchos roles. El canal producía, emitía y vendía, ¿sí? Claro. Entonces, nosotros el área de distribución fue como algo nuevo, que no todos los canales lo emprendieron. Éramos muy pocos que distribuíamos internacionalmente, porque la venta internacional, porque la producción se amortizaba en la pantalla. Entonces, con ratings de 40 puntos y demás, la torta publicitaria toda en el canal se producía, y lo que se producía nos lo daban a nosotros para salir a vender, y era puramente distribución. Nosotros no teníamos injerencia en eso, simplemente teníamos conocimiento del mercado, de los precios, de los derechos, de la cantidad de pasadas, etcétera, etcétera. Hoy, la verdad es que eso cambió 100%, especialmente porque hay distintos roles. La pantalla no necesariamente es la que produce, están las productoras externas, los autores
de repente no son los del canal, tienen sus propios proyectos, y porque además la venta internacional se hace por sobre todo de hoy, de productos, de formatos de los productos originales, que esa explicación es larguísima, pero te doy un ejemplo. Si vos te pones a pensar que en la década del 70 teníamos la televisión llena de series americanas y hoy no, Sí. es por algo. Entonces, tiene que ver con que hoy todo lo que se consume localmente tiene más, nos dimos cuenta todos que tenía mayor éxito. Entonces, de repente, los espacios que estaban ocupados por series, sí, por eso el negocio del cine es totalmente diferente. El cine siempre va a estar en las pantallas, por supuesto más aún concentrados en lo que es el OTT, pero una telenovela, salvo la excepción, que es la gran excepción de la regla, que son las telenovelas turcas, Sí. hoy realmente en el prime time de los canales, sigo hablando de la televisión abierta, los programas más exitosos son los locales de cada país. Entonces, ante esta situación, lo que empezamos a hacer fue, si antes le vendíamos telenovelas, series a Rumania, Rusia, a Indonesia, la opción fue tomar esas historias y venderle los formatos. Esa fue la primera transformación. Ahí los Roldán. En los Roldán, que fueron los Roldán, los Reyes, los Gómez y los Todos. Sánchez. Sí. ¿Sabías todo eso? Sí, Son sí, sí. 4 versiones. Los exitosos Pels también tuvo su versión Sí, en México. los Pels, ni hablar, a mí me tocó vender todo el contenido de Cris Morena y de hecho nosotros representamos los contenidos de ella ahora, pero Rebelde Way se hicieron miles de versiones. Sí. Chiquititas tuvo distintas versiones, Floricienta, Floribela, Floribela, sí. bueno, Lola en Televisa. Entonces empezó, ese fue un cambio, pero ese cambio te diría que no fue el más importante. El más importante fue hace 10 años a esta parte. Ahí se transformó, se dio un vuelco, fue empezar a entender todo nuevamente, que fue con lo que es el streaming. El streaming, las plataformas digitales, nosotros hoy parece que hace mucho tiempo que está, pero Netflix como streaming se lanzó en el 2012, o sea, estamos hablando, 2007, Sí. estamos hablando de hace 12 años. Entonces, en 12 años la industria se dio vuelta completamente. ¿Por qué? Porque nosotros le vendíamos, cuando surgieron las plataformas digitales, todo lo que era la televisión abierta, la televisión de pago, no lo vio como una competencia. Era inclusive, nosotros mismos en Telefe le vendíamos contenidos, o digamos después estuve en otra compañía, pero no eran competencia. A medida que empezó a crecer, lo que fue, vamos a dar el ejemplo de Netflix, empezó un poco el conflicto, los anunciantes no sabían dónde estaban su target, Claro. Empezaron a bajar los presupuestos de producción, las pautas, y empezamos a ver que la plataforma digital lo que tenía para ser diferencial y para tener más suscriptores era empezar a hacer producciones propias. Contenido original, sí. Entonces ahí surge la distribución, que ya no es distribución, porque distribución sería, para mí, tener ya una película y salir a venderla a muchísimos territorios. Nosotros, los que somos productores independientes y representamos productoras y autores, ya no hacemos distribución. Lo que hacemos somos agentes comerciales de proyectos originales. Claro. Y hoy hay convenciones internacionales que son específicas para este tipo de mercado, donde vienen Netflix, Amazon, Movistar y quieren comprar ideas originales. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que los mayores éxitos de cada una de estas plataformas son los contenidos originales. Sí, les quería preguntar para las dos, Pato, Disculpa, pero... ¿sí toman agua? Agua. Tome agua. No, quería preguntarles, hablando de, tengo una película, tengo una serie, me junto con ustedes, lo primero que quiero es que la vendan internacionalmente. ¿Cuáles son los requisitos? Voy con el proyecto. ¿Cómo se sigue? ¿Cuáles son los pasos? Que vos tenés que ver la película, vos decidís, tenés un equipo, ¿cómo se hace? No, bueno, en realidad, como sugerencia, yo te diría que lo ideal es que la producción, incluso de un largometraje, se piense en la comercialización Desde el inicio del proyecto.
cosa que sucede bastante poco o con algunas pocas empresas. En el cine independiente nos encontramos con esa realidad que, bueno, el productor llega, listo, ya tenemos esta la es la película, vela y quiero que esté en Netflix. Claro. O sea, esta es la consigna, ¿no? Sí. En Netflix entra esta, ¿no? Sí. Y la verdad que Netflix tiene para comprar todo lo que quiera en el mundo, salvo algunas compañías que han determinado que no, pero si no, tiene mucho para elegir. O sea que uno tiene que acomodar un poco al productor a la realidad del mercado, que es parte del trabajo también, Sí. pero bueno, sí, en realidad uno ve la película, empieza a pensar desde su propia empresa o su cartera de clientes, con qué compradores. Uno sabe que hay canales que trabajan con determinado contenido, que hay canales que no van a tomar, o que sí van a tomar algo que tenga que ver con género, no van a tomar familiar y van a tomar animación. Entonces, lo que hace uno es, más allá, uno trata de esquivar esto del gusto personal, porque Claro. hay veces que tiene que trabajar con títulos que no te gustan, o desestimar porque no tenés compradores a la vista de algo que uno sí consumiría o le gustaría trabajar. Pero vemos la película, hacemos un plan de dónde puede la película. Primero, nosotros tenemos en Aura que determinar si es una película solo para venta internacional que estamos tomando o también vamos a hacer la distribución local. Y la distribución local es otro mundo, es cómo se llega con esa película a la sala, Sí. es pensar en otro perfil, es pensar en otra audiencia, es pensar en otro interlocutor al momento de comercializar esa etapa. Paralelamente a eso se puede hacer una promoción internacional. Hay películas que llegan a nuestro cine habiéndose ya hecho una preventa en algún lugar internacional. Y ahí sí, el trabajo del agente de ventas o del vendedor internacional tiene que tener la habilidad, creo yo, de saber jugar muy bien con las ventanas y las posibilidades, porque a veces aparecen ofertas que parecen muy interesantes, pero que están pisando o matando unas mejores posibilidades. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio de cuáles son las variables de la cesión de esos derechos. Uno cede derechos en cuanto a territorios, cede derechos en cuanto a tiempos, o sea, cantidad de años en que se cede el derecho, cede derechos exclusivos o no exclusivos, y eso hace que de pronto, y por supuesto para la ventana, ¿no? Uno puede ceder para theatrical o para salas y no estar cediendo el derecho de televisión, Claro. pero cada vez más, por este modelo de mercado que tenemos, cada vez más atomizado y cada vez más globalizado a la vez, quien te viene a comprar los derechos compra un all rights, o sea, todos los derechos para España, de pronto. Entonces ese distribuidor español que está comprando los derechos va a decidir si lo saca la película o no en salas en España, va a decidir si se lo vende a la televisión española o a otra, Claro. siempre dentro de ese territorio y en el tiempo que compró esa cesión de derechos. Pero si de pronto una película, pongo un ejemplo, la televisión de Colombia me pide el derecho para su canal estatal, de pronto, yo tengo que saber que tengo que estar muy segura que esa película que cedo en Colombia o cedo para Perú o demás, no voy a tener conflicto con la cesión al panregional de Latinoamérica, que la mayoría de los canales que nosotros vemos, HBO, ese tipo de canales, son canales que trabajan, la televisión paga panregional, o sea, compran para toda la región. Entonces, si uno ya cedió a Colombia, probablemente por menor dinero, pierde esa terrible venta del panregional. Entonces, es importante ir por etapas, digo, quemar esas etapas por el sí o por el no. El comprador dice, paso esta película, no, bueno, uno ya sabe que ese pan regional lo perdió, vamos a ir de a uno a trabajar otros canales, más allá de esas ventanas que se ordenan y se desordenan en los tiempos, pero es lo que hay que tener previsto para que la película realmente pueda recuperar en términos internacionales, ¿no? Más allá de que hay un camino paralelo también de promoción en festivales, según la producción uno puede pensar, hay festivales internacionales, los de clase A, que exigen que la película sea una premiere mundial, entonces Sí o sí, claro. solo aceptan un estreno en el país de origen. Entonces también a veces uno tiene que evaluar el estreno. Si Colombia me compró la película y quiere estrenarla dentro de 3 meses, pero yo tengo posibilidades de ir al Festival de Cannes y la verdad es que tengo que hablar con ese comprador o que la espere, que a él también le va a convenir esa promoción,
o no puedo ceder ese derecho para ese momento, Claro. porque sería una pérdida importante. O sea que el tema es como un Es gran, variable, es sí, como sí, un según, gran, sí. ¿no? Un Sí. gran rompecabezas que uno Sí. tiene Tal que ir, cual. y además muy personalizado en cada título o en cada Sí, producto sí, que uno sí. trabaje. Lo que sucedió maravillosamente con una película, ese camino que recorriste, No es lo mismo para no es otra. lo mismo para otra. Hay Total. que barajar y dar de nuevo y decir, bueno, acá estoy en otro escenario. Y Sil, para vos en tele, que los proyectos más de series, ¿hay proyectos que te vienen cerrados y que salís a distribuirlos? Mira, por un lado, casi todos los que estamos en el negocio de la venta internacional de contenidos, estamos todos yendo mucho más por los proyectos originales, la mayoría. Porque la verdad es que la distribución de los contenidos enlatados prácticamente la hacen, digamos, las mismas pantallas. Entonces, vos hoy, si digamos, una serie no la produce Viacom, la va a vender Viacom, porque la única manera que tiene de recuperar es vendiéndolo internacionalmente. Claro. Entonces, por otro lado, hoy lo que tenemos a ver, si le vendemos, por ejemplo, por eso también nos vamos del rubro de distribuidor, aunque le vendamos por ejemplo, a una OTT. Si yo le vendo un original, un proyecto original a una OTT, ellos no van a distribuir Expliquemos qué es la OTT, por ahí bueno, mucha gente no lo sabe. o la OTT así por definición es todo lo que se ve de manera streaming, o sea, de lo que se ve con conexión a internet. Por ejemplo, un video on demand no es OTT porque lo podemos bajar y lo podemos ver. Por lo que es cable tampoco, por supuesto. Entonces, todo lo que es OTT, que inclusive también abarca a Skype, cosas que nosotros no sabemos, ¿En son serio? OTT, claro. Digamos, Netflix es un OTT, Amazon es un OTT, pero también es un OTT Spotify. Todo lo que funciona únicamente conectados a internet es un over the top, que es un OTT. Entonces, cuando nosotros le vendemos contenido a un OTT, quizás a un Netflix, a un Amazon, quizás ellos no lo toman para distribución internacional. Entonces, ahí tampoco hay distribución internacional, porque en realidad lo que ellos quieren, mira qué diferencia. Un grupo como Viacom, como Turner y demás, necesitan los derechos de venta internacional. Después uno negocia qué participación tiene, digamos, eso no quiere decir que el negocio quede ahí, ¿no? Uno sabe que no va a salir a vender, pero es parte de la tarea de la gente ver de qué manera el negocio se hace más grande para el dueño de los derechos. Pero la OTT lo que quiere es no venderla internacionalmente, porque lo que quiere es tenerla y bloquear todo el mundo. Entonces, de ninguna de las dos maneras puedes salir a vender esa lata. Les digo, la próxima vez que vayan a producir, déjenme ver el contrato, digamos, de coproducción. Claro. Simplemente porque de repente es muy importante, más allá del financiamiento, el tema de las ventanas que están bloqueando. Hoy hay derechos que todavía son hasta difíciles de entender, porque hay una confusión en el mercado audiovisual. Si vos entendemos que es un derecho de SVOD que es un Netflix, pero de repente, ¿qué derecho es una aplicación digital? ¿Qué derecho es cuando le vendés a un Pay TV y ellos también lo bajan a su aplicación digital? Que todo el mundo, digamos, todas las pantallas están mirando a la plataforma digital. Entonces, ahí tenés que limitarlo, ¿ok? Hay algo que se llama catch-up, que son derechos para que el que ve HBO o Fox lo pueda ver X cantidad de tiempo en su aplicación digital. Pero si no, si vos lo dejas más tiempo, se convierte en bloqueo de derecho a un OTT. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que hay que tener en cuenta y realmente para eso hace falta un agente. Porque nuevamente, hoy para salir a vender necesitamos armar un equipo, en los originales especialmente. El equipo para salir a vender es primero un proyecto, o sea, un autor. A veces los proyectos son de las productoras. Las productoras ahora no solamente producen, a veces crean, son desarrolladoras. Hay como
nueva productora. Y sí o sí con las series tenés que ir con un primer episodio, con un avance, con una buena Biblia. No, porque vos no... Con una buena Biblia sí. Sí, siempre, yo te bueno. digo, lo que yo, a ver, siempre le aconsejo, y hoy es un requisito para presentar un original, hoy más que nunca, porque esto fue un proceso, es, por un lado, tenés que tener, lo que tenés que tener base es el desarrollo, y el desarrollo tiene que estar desde el momento 1, no es lo que vos le vas a entregar a tu cliente, que es otro error que comete a veces el productor, el autor que va y le dice, mirá, se le entrega todo. Todo, sí. Primero que es un tema de cuidado, de manoseo, de desprotección. ¿Qué hacemos nosotros? Esto tiene un proceso, que es el famoso pitch. Sí, ¿no? eso les Entonces, iba a preguntar a ambas. Claro. bueno, si vos te sentás con, viste que está el elevator pitch famoso, está el pitch, digamos, de una reunión, que es pitch es esta manera Pitch son de... como si fueran los 5 minutos que tenés para explotar y venderle y hacerle entender que lo que tiene que comprar es lo tuyo. Exacto, es eso. sí. Lo que tengo es lo que tenés que comprar. Que no se lo puede que perder. Y se no te lo puedes perder, Exacto. es eso. Es generar interés. Exacto. Esa es la diferencia. Entonces, vos tenés el elevator pitch, que es el famoso pitch que haces con un ejecutivo alto de una compañía. 3 minutos en un ascensor. Sí. No, no son 3 minutos. O menos. Son Sí. segundos. Sí. Se considera que es de entre 20 y 60 segundos. Y hay que captar Te la quemo la atención, cabeza, tra. que se baje del ascensor Claro. y Quédate. Es más, te voy a decir pensando. algo, ni siquiera le puedes contar el argumento. Claro. Estirarle una idea. Me acuerdo que me ¿Te contaron pasó? en un momento, sí, claro, en realidad, a ver, Bueno. te voy a decir algo, el elevator pitch es algo que se hacía más al inicio, hoy uno tiene reuniones. Claro, hoy Justamente, concretás. la gente se reúne con ese ejecutivo, de todas maneras tenés que hacer un pitch. Obvio. Pero si se da que te encontrás, no sé, con el Justo con presidente alguien de que Apple, querías, qué sé claro. yo, que vos decís, le tenés que tirar algo en un cóctel entre canapé y canapé, le tenés que decir, tengo, Tata. ¿qué tenés? Entonces, me acuerdo que un ejemplo que se dice siempre es, con Alien, fue, tengo tiburón, pero en el espacio. Entonces era... Bueno, ¿Qué es eso? ¿qué es- Venía a la oficina. ¿Entendés? Eso es un elevator pitch que lo que haces es que esta persona diga, a ver, te voy a dar una reunión. Siempre se dice que el elevator pitch es lograr una reunión. Sí. En la reunión tenés 15 minutos, 20, o sea, no es que vas a estar hablando con ellos 2 horas. Entonces tenés que resumir la idea del proyecto que vas a presentar o de los proyectos que vas a presentar. Ese pitch tiene ciertas características, sería largo para contar, pero tiene características para no equivocarse en cómo hacer un pitch. Para no olvidarse además de determinadas cosas que uno tiene que sí. decir. Que tenés tan poco tiempo que te pones a hablar de un personaje y no, tenés que concentrarte y saber que en esa charla tenés que hablar de varios puntos importantes. Y después tenés, digamos, la parte, vamos a suponer que a esa persona le interesó, el comprador te dice, este no, este sí, este me gusta. Con esto mínimo que le presentaste. Después se lo mandás por escrito. Y ese pitch por escrito tiene otras características. Cuidando el proyecto también. Sí, no te pero regalo. no es el desarrollo, Claro. es el pitch. O sea, es el pitch deck que le decimos nosotros, que es muy visual porque hay una realidad. Hoy las pantallas reciben entre 800 y 1000 proyectos por año. Wow. Entonces, el objetivo es que lean el proyecto. ¿Cómo logro que lean mi proyecto? Con estos pasos. Si yo me mando y le digo al comprador de Netflix de desarrollos, le mando un correo, le mando el proyecto, olvídate, no existe, digamos. Un creador. Yo que conozco, obviamente, nos dedicamos a esto, conocemos a todos los compradores, tampoco le mando un proyecto. Yo le digo, mirá, tengo un proyecto que va por este lado, ¿te interesa? Ok, y además me voy cuidando también de mandar las cosas por escrito en etapas. Eso también es proteger el producto. Porque yo, a veces me dicen, sí, pero yo ya lo inscribí, yo tengo registrado. ¿Pero dónde lo tengo registrado? Lo tenés registrado acá, en España. Claro. Entonces, la manera de que hay varias maneras. Una es promocionarlo. Nosotros lo promocionamos mucho. Hacemos una alianza contamos el argumento en los medios y es muy raro.
que alguien realmente se copie. No existe. Y cuando vos salís con un agente, estás protegido, porque ese agente sale, habla de los medios, ¿y a quién se le va a ocurrir salir a hacer la misma historia? Tal cual. ¿Quién va a hacer ahora la historia de Monzón? Digo, o cualquier otra película, serie similar. En realidad, más allá de los derechos, está esto de poder ampararse en un agente conocido y no entregarle el sobre que después dice, Que ¡ay, me robó que la además idea! el lenguaje es otro, ¿no? En todo esto que ella contaba, el lenguaje es un lenguaje en pos de la venta, en pos de la comercialización. No es el mismo lenguaje. Pato, ¿en cine es similar todo esto? Es similar, sí, claro. Sí. Es distinto el lenguaje que puede usar un director para conquistar a un productor que le ponga dinero en su película que ir a conquistar a un comprador para que lo ponga en unas pantallas en un pan regional. Entonces, es un diálogo más comercial que conserva lo artístico, porque bueno, estamos vinculados al arte por más que seamos los que hablamos de dinero. Dinero que nadie le gusta, claro, pero que todos quieren. Es una cosa rara en este Vos medio. quizás vas con el director, quizás, ¿no? Por ahí a las reuniones o... Yo trato de evitarlo, te soy ¿sí? honesta, eso sí. ¿Vas sola? Trato de evitarlos. Sí, cuando los directores, yo siempre digo, el camino a los festivales, por ejemplo, que a todos nos gusta ir a los festivales de cine, y si yo pudiera ir a alguno que no tiene mercado, así no tengo que ir a trabajar, sería genial. Pero me parece que, por ejemplo, los festivales, cuando una película es invitada al festival, que el vendedor va a acompañar esa película, pero para que mientras el director presenta la película, está ahí alabado por todo el mundo, uno está viendo quién está, si es que no hay mercado directamente en el festival, pero uno está viendo en el festival, a ver en el evento, quién está de los medios, a quién conoces, a quién no, con quién tenés que hablar, a quién le tenés que interesar desde lo comercial esa película que acaban de presentar en el festival, o previo a que la presenten en el festival, haber hablado, por eso digo, mientras el director, que se lo tiene absolutamente merecido, y los productores se prueban el smoking para la noche esa, vos ya viniste trabajando unos días antes, avisando, unos meses, que la película estaba invitada a ese festival, y mandando información comercial a tus posibles compradores que te los encontrabas ahí, tenías que empezar a cerrar o a hacer otra etapa con respecto a la que ya habías hecho con ellos antes. Esta pregunta me encanta. Uy. Pato, ¿cuáles son los géneros más buscados en cine hoy? ¿Qué es lo que te piden? Para la distribución, para, no sé, quizás cada país tiene un género diferente. Van cambiando. En un principio, cuando el cine argentino empezó a verse mucho en los panregionales, en el exterior, y se buscaba para contenido, el drama argentino parecía que estaba bueno. El costumbrismo, ¿no? Sí, y sobre todo la cosa dramática, las complicaciones familiares y demás, en determinados canales que trabajaban con ese cine. Y después estaba el cine súper independiente, que era más artístico y que la temática era más del interior de nuestro país, que incluso llamaba la atención por una cuestión cultural. Llegó un momento un poco que el lagrimón argentino agotó, y entonces los compradores me decían, algo más comedia, porque ustedes lloran y lloran. Ya se habían como saturado, ¿no? Y después de esa época de comedia, vino una época incluso también de género, todo producto LGBT era bienvenido, se abrieron muchos canales que necesitaban de ese tipo de... y entonces directamente el comprador a veces venía y me decía, ¿tenés algo? Ya que nos conocíamos de mucho tiempo, me decía, ¿algo LGBT tenés? Y era algo, y no lo sacabas de eso, ¿no? Porque sabía que tenía un nuevo canal para llenar de ese tipo de contenido. Y en los últimos 2 años te diría que el género de terror fue el que invadió. Vos distribuiste Aterrados, que no sé si la vieron. Gran película de terror, la verdad me sorprendió. Como en todo se hizo mucho de género de terror, y se armó como un grupo de gente que trabaja muy bien, y después, como en todo, hay películas que están como subidas a esa ola de que, bueno, parece que va de género. Igual los compradores no son tontos. Y bueno, Aterrados... Perdón. Aterrados yo creo que es una película que tiene un muy buen guión de Demián. Muy bueno. Y eso es lo que hace que sea una buena película de género.
y te deja la puerta abierta a una secuela y bueno, Del Toro a través de Fox, ahora está haciendo la remake, Sí. lo hecho con Fox, están haciendo la remake allá. Y tenés ahora Claudia también, que Ahora es la tengo película Claudia. de Claudia de Dolores Fonsi, de Seba de Caro, Sí. Que también es una comedia. Una comedia, sí, una comedia, una mujer que en realidad tiene cierta obsesión y cierta característica para su vida, para plantear su vida, su trabajo, y abajo de ese ala de obsesión, por ahí le pasa todo. Es una wedding planner. Está bueno. Es una wedding plan. Está bueno. Y hablando de géneros en el mundo televisivo, el mundo Espera, de la te plataforma. quiero ¿Qué? hacerte un comentario Sí. de lo que ella estaba diciendo que trata de que no esté el director y demás, me reía yo Sí. sola, pero porque a veces tratamos, me pasa lo mismo. Vos vas sola también. ¿O vas con Si te equipo? dejan. Yo A voy en veces- equipo de ventas, pero Sí. yo- A veces no hay manera, ¿eh? No hay manera. Quiero la ir y verdad, quiero ir. Yo tengo un grupo de productoras que represento que van a las convenciones. Claro. ¿Sí? A mí no me molesta que vengan a las convenciones. A mí me gusta que conozcan de qué se trata todo esto, porque a veces se dan cuenta que no es tan fácil y se empiezan a dar cuenta un poco de sus errores. Pero muchas veces no es conveniente que ellos tengan las reuniones, por muchas razones, pero una de ellas es hablando un poco de conocer a los compradores, que es lo que también en esto la escucho y busco puntos de encuentro. Nosotros, digamos, lo que hacemos es estar permanentemente informándonos qué produce qué, inclusive cada plataforma OTT, volviendo a las OTT, tiene como un objetivo diferente. Netflix tiene el objetivo de emitir, punto, Claro. y ganar suscriptores. Amazon, su principal objetivo es la plataforma de ventas de Amazon. Entonces, ellos compran determinados proyectos que están siempre enfocados en el público, en esta gente que va a comprar. Por eso, presentarle un proyecto infantil es perder el tiempo. Claro. Amazon no va a producir proyectos infantiles. Entonces, hacen reuniones que no tienen sentido y que además dan a conocer el proyecto. Entonces, se terminan dando cuenta que pueden estar, pero lo mejor es que estén guiados, porque esta industria no la puedes conocer ni de un día para el otro, ni si no estás todo el tiempo actualizándote, no la seguís. No la seguís, nos dedicamos a estar permanentemente interesados. Movistar es una plataforma que, digamos, su objetivo no es tener suscriptores en la plataforma digital, sino es mantener su liderazgo en telefonía. Son todos objetivos diferentes, por eso es tan diferente todo, todo ha cambiado tanto. Y volviendo al tema de los géneros, sí son diferentes a lo que es cine. Lo que te digo hoy tiene validez Dentro de 24 claro. horas, porque el año pasado era otra la tendencia y el año que viene nadie sabe cuál es. Por eso también los proyectos a veces hay que guardarlos hasta que llegue el momento. Te diría que hoy el género en este momento más demandado es la comedia, que esto no existía en el pasado. Todas las series que vemos no son de comedia. Hoy, ante esta saturación, empiezan a buscar comedias. Entonces, de repente, desde NATPI, desde la convención de NATPI, que es una convención en Miami, que es como que inaugura el año y es una de las más importantes de adquisición de contenidos, empezaron a buscar dramedies, que es la comedia romántica, comedia irónica, y todas las que son los dramas de relaciones, familiares, eso también está muy en auge. Bajó mucho todo lo que es Narcos, todo lo que tuvo es... su auge. Sí, porque hubo... Salieron 800.000. claro. Es que de repente vos vas a ofrecerle algo así, no queremos nada, y coinciden en muchos clientes. Entonces hoy te diría que es eso, las biopics siguen todavía vigentes. Siguen arriba, sí. Y sí, siguen, duró mucho más de lo que nosotros esperábamos. Y también el thriller, el thriller, el policial, la intriga, la investigación,
eso todavía está. Te diría que lo que no funciona te diría que hoy lo que no funciona es lo de narco y a veces lo que tiene mucha violencia. Es como que hoy las plataformas están parando eso. No quiere decir que el año que viene, después Cambie. de tanta comedia, entonces también el proyecto, si ahora lo presentamos, hay algo que es muy importante. Una plataforma te analiza una sola vez el proyecto, nunca más. Y ya está. Entonces, si nosotros sabemos que esa plataforma no quiere, yo directamente no le presento el proyecto, le digo, ¿qué está buscando? No quiero nada de acción. Ese proyecto me lo guardo. Claro. Ah, pero el año tengo que de viene- narcos. No. Claro, No. pero el productor o el autor dice, ¿por qué no lo presentaste? Pues no es el momento, déjame que lo presento yo. Y tienen el Claro, proyecto. no. Bueno, en cine hacen lo mismo. Mirá que yo estuve, te vienen y te dicen, ¿pudiste presentarlo a Netflix? Mirá que yo estuve con un... Y mirá sí, que yo estuve, porque ahora cuando fui al festival me encontré con uno que trabaja en Netflix. Que me dijo y que podía ir. Vos estás hablando con fulano de tal, y vos decís, ¿what? No, O claro. sea, Ay, aparte, hay algo que también tiene que entenderse desde la producción, que en algún punto uno termina diciéndolo así casi bestialmente al productor. Por lo menos en caso de cine, los agentes de venta, los vendedores internacionales, trabajamos a comisión. ¿A quién se le puede ocurrir que yo no quiero que se venda algún Obvio. largometraje que está en mi catálogo? Yo quiero Tal que cual. se vendan todos, porque entonces me iría fantástico económicamente y porque hay toda una inversión que también hace el vendedor, viaja, tiene hospedaje, tiene comida, tiene reuniones, tiene que pagar cafés, tiene que, ¿no? Y cuando volvés del mercado, lo único que hacen es llamarte y decirte, ¿vendiste Netflix? Claro. Y vos decís, No. sí, pero Netflix es como una sí, obsesión. Netflix es como una obsesión. Quizás no es el mejor negocio. No, es que a veces no entienden ni siquiera eso, ¿entendés? Claro. Pero Porque- ven Netflix y lo quieren ver Pero ahí. claro, y además comparan, ¿no? Pero está la película de fulano en Netflix. Claro, no. Y vos decís, bueno, No sí, hay que ok, comparar. compraron el derecho a la película de fulano. Tal cual, O sea, tal cual. ¿por qué yo no querría venderle tu película a Netflix? No hay... Total. No, y además pero- las convenciones no son de venta, No, claro. son de exhibición y de Exacto, contacto. exacto. No existe más la Bueno, convención. yo de creo venta. que, y cada vez menos, porque hace muchos años, yo empecé a los 5, por eso conozco tanto, Obvio. ¿no? Pero hace muchos años uno volvía con deal memo firmado de esos mercados y entonces Ahora traías no. los deal memos y los terminabas de firmar después. Ahora la verdad que no sucede. Nos costó a los vendedores acostumbrarnos a que no sucediera. La primera vez que no sucedió, uno sentía una frustración enorme Claro. porque volvías del mercado y no traje un deal firmado. Después sucedía, porque también, como crece la tecnología, también creció en comunicaciones. Antes, Claro. chicos, no sé, yo he viajado a mercados con valijas llenas de VHS, les Yo confieso. también. Y era muy complicado. He llegado a pedir las reuniones por fax. Claro, pedimos reuniones por fax. No existía el internet, te estoy Qué hablando. locura. Somos como la veterana, ¿no? Como se dice, Somos una la- veterana no, de la somos veterana industria. de la- No, pero pero es de cierto. verdad, de Pero verdad. sí. Uno vio Entonces, todo eso. y- antes los festivales, por ejemplo, de cine, en cuanto al área de industria, de mercado, ¿qué pasaba? Era la única oportunidad, o la primera, que tenían los compradores de ver sentados en una sala, por más pequeña que sea, una película en pantalla, porque era 35 milímetros, entonces no era fácil. Ibas a Cannes, un distribuidor que trae películas europeas, por ejemplo, en Argentina, iba a Cannes y veía todas, el que era comprador de esa compañía, veía, al igual que los que se sientan con nosotras, veía una película tras otra, una película tras otra. Yo tuve una época que fui a comprar cine europeo y era como tu agenda, a las 8 veo esta, a las 9:30 está esta, pero a las 9:30 también está esta otra que quiero ver y mañana no la dan. Y entonces, uno de los motivos, volviendo, ¿por qué no? Yo prefiero que no estén que estén en festivales tomándose el champán y pasando Sí. la bomba, pero no en el mercado, porque por ejemplo haces un screening hoy por hoy y ¿qué pasa? Van 10 personas y se renuevan en el medio de la sala, porque los compradores tienen el ojo. Primero, muchos saben que van a comprar, como dice ella, no van a comprar violencia. Entonces, de pronto entraron a la sala, la primera escena es violenta porque no sabían que había violencia, Chao. se levantan y se van. Claro. Entonces, lo tenés al director, se fue. Vos lo conocés al que se fue, claro. ¿sabés quién es el que se fue? O sea, ¿entendés? Una locura. Y entra otro y que se quedó y después te dan un reporte donde vos sabés quién entró a qué hora salió para que después vos los puedas contactar. Claro. Y hay gente que está 4 minutos en la sala porque no le fue. Y que por ahí te la termina Y es comprando. ¿sabes qué? Es muy Sí. incómodo, Es muy además. incómodo.
Yo creo que eso es una de las claves. Tiene que, quien te da algo en venta o en representación tiene que confiar en vos. Total. Lo que decía Patricia es real. Nosotros trabajamos a comisión, somos socios de ellos. Entonces, nadie más que nosotros vivimos de esto. Y como dice ella, invertimos mucho. O sea, las convenciones son carísimas y cada vez en lo que es televisión hay que ir a más convenciones. O sea, yo creo en lo que vengo del año estoy viajando permanentemente. Entonces, ¿cómo no voy a querer vender? ¿Sí? Pero cuando ellos están ahí presentes, a veces se nos hace incómodo porque a mí me ha pasado de ir con un productor que quiere conocer a un ejecutivo que obviamente me da la reunión. ¿Pero por qué nos da la reunión? Porque nosotros representamos catálogos, ¿sí? Y qué fantástico que así sea, porque si no representáramos a más de uno no podríamos bancar ese gasto, ¿sí? Claro. Entonces, eso es una realidad que de todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, cuando yo voy con un específico productor o autor o quien sea y se sienta a presentarme a no sé, a la gente de HBO, y este productor o este autor tiene un proyecto, que es el que quiere presentar, y vos estás ahí sentado, entonces te quiero presentar, es un proyecto musical, no, musicales nosotros no. Se terminó la reunión. Sí. Entonces yo obviamente digo, bueno, la verdad que... Entonces el otro se queda, imagínate, como ¿y ahora de qué hablo? También lo hacemos para proteger a esa persona, porque yo después ahí me pongo a hablar, comprador... De otro proyecto. Claro, y dice, bueno, ¿qué tenés de suspenso? Romance, sí. Y este hombre no sabe qué hacer acá al lado. Claro. Entonces, es un tema hasta de protección de ellos, y en esto tiene que ver con dejarnos actuar, dejarnos... También hay cosas que no conviene decir en la reunión, entonces es el tacto. Muy cómodo eso. ¿Viste? Claro, es como, digo, cada uno se tiene, yo no me voy a poner a escribir un guión, ¿sí? Les puedo decir, mira, ahora se usa que el guión no tenga más de, porque el comprador me dice, por favor que el guión no tenga más de 110 hojas. Entonces yo le digo, chicos, no me preparen, no me traigan un guión de 300 hojas. Pero yo no escribo guiones, claro. ¿Sí? Entonces ni me voy a poner a producir. Lo que hago es especializarme en esto y es la única manera que hay. Entonces, en la medida que esto, lo único que tiene de bueno es que a veces con la experiencia lo que hacen es la próxima voy a tomar el champán. Sí. Pero me parece que eso, mira, y una cosa, volviendo al desarrollo, que a lo mejor eso es importante y no te terminé de decir por qué tiene que estar desde el inicio. Es porque hay veces que te traen un proyecto donde tienen una hoja, un buen disparador, y el comprador cuando pasó el pitch, cuando dijo, le mandaste lo que es el pitch deck, que es la parte escrita, y dice, me interesa, mandame el desarrollo, tiene que estar. Porque si no está, yo no le puedo decir, espera que te lo escribo, porque tengo, digamos, autores y productores que me dicen, yo apenas te lo pidan, te lo escribo. No. Esa persona era ese el momento en que lo quiere leer. En 2 meses se olvidó. Pero además ya la cantidad de proyectos que recibió y cosas que recibió. Se olvida. Sí. No va a estar pendiente que se lo mande. Es una gran oportunidad. Digo, para todos los que tienen proyectos es el mejor momento. Porque antes nadie recibía proyectos. Claro. En el pasado, paper format que llamaba, ya no se llama más así. No, olvídate, esto es imposible de vender. Hoy hay una gran oportunidad, pero así como hay una gran oportunidad, hay mucha oferta. Claro. Entonces, primero esto requiere paciencia, los tiempos son largos. Sí, no hay que desilusionarse. No hay que desilusionarse. Escuché a Axel Kuchevaski decir algo que fue fantástico, que fue este es un negocio de resistencia. Sí. Es tal cual. Tal cual. Y paciencia y no la ansiedad que a veces hay. Es el desconocimiento del mercado y la ansiedad juega en contra. Nadie más que nosotras querría vender patio, pero los tiempos, los proyectos tienen su tiempo de venta y se concretan, pero quizás es en 1 año y medio, claro. En 2 años. Mira, te pongo un breve ejemplo así. Y cerramos, porque y cerramos. Nos fuimos. No vamos a hablar. Pero yo, por ejemplo, en Cannes estuve tratando de que a un festival de Europa del centro vaya una de las películas que tengo, que todavía no se estrenó y demás, porque me parecía que era el perfil del festival.
Le mandé esa película, le mandé 2 películas más, me volvió a preguntar por las otras 2, me volvió a preguntar por... Recién hoy me llegó un mail diciendo, hoy, esto fue en mayo, en Cannes, y hoy me llegó un mail diciendo que le parecía que esa podía ser una película, si le podía mandar, Entonces digo, en el medio, yo no te puedo decir la cantidad de veces que me llamó el productor para ver que había hecho la cabeza. su película. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Habría que hacer como Un curso para productores y para ansiosos. y realizadores Sí, para que calmen la ansiedad. Porque a veces lo que pasa es que te llaman, yo, digamos, tengo 20 productores, y que estoy feliz, o sea, a ver, estoy feliz de repente, son todos talentosísimos. Obvio. Pero yo te puedo asegurar que cuando vengo de una convención, tengo a los 20 llamándome por teléfono. Claro. Y entre los viajes, las convenciones y demás, si yo hablo con, todo el tiempo que yo hablo con cada uno de ellos, todo el tiempo que les armo informes, no me queda tiempo para venderles. Es como si yo tuviera un pintor que le encargo una pintura y lo estoy llamando cada 2 minutos a ver qué color puso. Y digo, es importante hablar de esto, yo se los digo, digo, esto lo cuento, digo, para que cualquiera que te dé una idea, estaría fantástico que entendieran esto. Primero que está en manos de... Hay poca gente que se dedica a esto, nos dedicamos a esto. Viajamos todo el tiempo, conocemos cómo es este mercado, y sería fantástico que termináramos haciendo un engranaje donde nos vamos entendiendo y donde entendemos los tiempos. Lo del Deal Memo, nosotros en Telefe teníamos talonario de Deal Memo con el carbónico. No. Íbamos con el talonario, la gente de Telefe que... O sea, era como las facturas, ¿no? ¿Viste y veníamos con todo así, pasábamos al... Olvídate. No existe más. Bueno, ahora pasó eso. Y para cerrar, pasó eso que es la parte linda. Así cerramos con la parte del champán, cuando vendiste, brindás con un champán. Lógico. Pero en realidad hoy los festivales y los mercados es más para eso, que es imprescindible, porque también esta cosa de que el mail es muy ágil y el mail tienes todos conectados, y hacemos Skype y nos vemos. Pero es de relaciones. Esto de encontrarte con un comprador 2 veces al año o una en un mercado. Y te abre la puerta del qué tal, hay tus hijos, uno empieza a saber, y tu mujer, nació el bebé, no nació. Y esos ejecutivos van rotando por otras compañías. Claro. Entonces de repente hay gente que conoces desde hace 15 años y que antes estaba en Sony y ahora está en Fox y ahora está... Claro. Entonces es una familia el mercado internacional. Entonces es muy importante. Lo bueno, como dice ella, es cuando se concreta, por supuesto que se concretan... que se concretan las ventas, y hoy es tan claro que vos sabés que las convenciones no son de venta. Yo ahora estuve en Conecta Fiction, que es una feria en Pamplona, que es la más importante, digamos, hoy para coproducciones, y las reuniones obligatoriamente son de 15 minutos. Cuando vos decís, bueno, pero en 15 minutos no puedo ni mostrar, no es para mostrar, te dicen ellos, es para networking, es para conocer. Entonces, hoy, mirá cómo cambió. Antes era de ventas, se llamaban mercados. Claro. Y no son más mercados. No son más mercados. Espectacular. Bueno, chicas, podemos seguir sin parar porque es súper interesante. Está claro que somos dos apasionadas por lo que hacemos. No, me encanta. No, aparte hay un montón más para hablar. No hay mucho para hablar. Bueno, Sil, bueno, nada, la verdad, espectacular, Pato. Muchas gracias. Esto fue otra charla de Encuadre. Gracias a los que están presentes. Súper interesante. Me encantó. Muchas gracias y nosotros seguramente nos vemos en otra charla. Gracias a vos.